Vamos a hacer entonces la presentación del último libro de Seferino Reato. Hoy Claudia Peiró publica, bueno, la disculpo porque no pudo venir, al fin no pudo llegar, pero ella publica, no vino, pero publica un artículo muy bueno en Infobae, y ahí en ese artículo dice que Seferino Reato, en el comienzo de su libro, trae una cita del Papa Francisco que dice: ¿cuántos muchachos de la Acción Católica, por una mala educación de la utopía, terminaron en la guerrilla de los años 70? En pocos días más estaremos recordando los 50 años del asesinato del padre Carlos Mujica, un hermano sacerdote con sus luces y sombras, como nosotros, que entregó su vida por Jesús y el Evangelio en una Argentina convulsionada y violenta. La mirada anacrónica, cargada de ideologismos, nos empañó los ojos y no pudimos acercarnos a él sino solo desde la grieta. Y así fue como nos lo secuestraron los apasionamientos político-partidarios. No dejemos que la figura de nuestro hermano sacerdote Carlos Mujica sea usada o cosificada. En este año damos gracias al Señor por su testimonio y como Iglesia de Buenos Aires hacemos memoria agradecida por su vida. Ponemos en la portada de esta presentación al arzobispo de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, que nos invita entonces a repensar a Mujica a los 50 años de su muerte y repensar a Mujica, como él dice, ¿no? Sin ideologismos, sin preconceptos, algo que es sin descalificaciones o calificaciones infantiles. Entonces, me parece que eso es lo que ha hecho Seferino Reato en este libro, precisamente, ¿no? Lo dice también los usos políticos de un asesinato. En el subtítulo del libro dice: ¿quién mató al primer cura Villero? Los usos políticos de un asesinato que conmovió a la Argentina. Es decir, también Seferino va por el mismo lado que decíamos recién, ¿no? Y esto es lo que venimos a intentar hacer hoy. Por eso hemos invitado a Rosendo Fraga, a Sergio Rubín y a Julio Bárbaro, y los hemos invitado a repensar a Mujica. Bueno, les pido un esfuerzo de brevedad a todos, cosa difícil, en gente que está acostumbrada a hablar mucho, pero para poder recibir después preguntas y consultas de todos ustedes, que me parece que pueden aportar también muchísimo en esta presentación. Así que termino aquí mismo y le doy la palabra a Julio Bárbaro. Gracias, agradezco a Seferino que hace un esfuerzo enorme por reinstalar la cordura en la mirada del pasado. Carlos Mujica era mi confesor, con él viví muchas cosas, lo nombré diputado en el 72, me dijo: si la jerarquía me lo permite, lo voy a asumir. A los 2 días me llamó y me dijo: la jerarquía no quiere que sea diputado. Con él estuve en el Sanford cuando se inicia la guerrilla y ya estaba Lucía Cuyen. Con Lucía es una historia, un personaje que debería ser recuperado. Lucía termina llevando a José Luis Nel a que se suicide a la vía muerta. Pero Mujica nunca estuvo a favor de la guerrilla. Carlos, primero, lo de Lucía, yo era amigo de él, era mi confesor, era, digamos, en la terraza nos confesaba y había siempre 2 o 3 esperando. Pero él tenía esa fe que nos da envidia. Yo soy católico, pero albergo la duda. Él era de la fe absoluta. Los curas del Tercer Mundo eran un grupo grande. Estaba Ricciardelli, un santo varón. Estaba Ramondetti, estaba el cura Gali, amigo del alma, que un día me trajo un libro y me dijo: firmá acá que nunca vas a
volverte, no te vas a burguesar. Y yo firmé el libro, ¿dónde habrá ido a parar? Que se hizo, digamos, en su momento cuando murió, quiso que lo velaran con la sotana y arriba la camiseta de Boca, un personaje maravilloso. Mujica era un cura en serio, que expresaba al pueblo. Él era de la clase alta, pero expresaba a los humildes. Y la guerrilla terminó siendo el intento de conducir desde la minoría. Perón pierde por mi generación. La democracia cae por mi generación. Mi generación no comprendió que el enorme poder que les da Perón, las gobernaciones de Videgain, de Córdoba, Mendoza, ese poder enorme, éramos diputados y ya empiezan al poco tiempo a decir la democracia es una etapa de la revolución. Y el enorme poder que tenía el pueblo se va debilitando, y esto lo plantea muy bien Ceferino, se va debilitando lentamente porque esa violencia de ellos y la muerte de Rucci, que Ceferino describió también 2 días después del triunfo de Perón con el 62% de los votos, es el principio del final de la democracia y del diálogo. Yo acompañé los 2 primeros aviones que se liberaron de Trelew. O sea, podría hablar largo de esta historia, pero me parece que lo importante es lo que era Mujica como personaje. Era un perteneciente a la clase alta que se enamoró de los humildes y participaba de ellos, no se creía la vanguardia iluminada. Los curas del tercer mundo merecen que alguna vez nos dediquemos a estudiarlos, Macialino, Gelman, pero en esa historia aparece de golpe el diálogo entre católicos y marxistas. Nosotros en el 63, yo era secretario de la Liga Humanista, logramos vencer a la FUA y poner a don Julio Olivera en lugar de Riccieri y Frondizi. Pensar en Riccieri y Frondizi y Julio Olivera, la estatura, el prestigio de ambos y lo que después fueron los rectores, nos marca lo que vivimos como sociedad. Cierro, aparece el libro Diálogo entre católicos y marxistas, y lo presentamos en Independencia, en la Facultad de Filosofía y Letras. Piensen que ese cura nos había autorizado a mi pareja y a mí antes de casarnos a tener relaciones prematrimoniales. Era el tiempo del catolicismo y la castidad. Se da el diálogo, Rosales era el del marxismo, Mujica el católico. Ese libro nace en Italia y ese debate se da en el mundo, y encierra diciendo lo importante no es ponernos de acuerdo sobre si existe o no existe el cielo. Lo que estamos obligados es a coincidir en cómo hacer para terminar con este infierno. Gracias. Julio, tenemos un minuto más. Te puedo preguntar, vos conociste muy cercanamente a Mujica. Era mi cura. Bueno, alguna cosa que te haya impresionado de su persona, de ese trato personal. Porque no... Vamos a ser claritos, lo que más cuestionaba era la relación con Lucía. Porque Lucía Cuyen, ese personaje, jugaba al fútbol con nosotros. Y él me decía a mí, porque yo se lo echaba en cara, me decía, Julio, ella duerme en la cama y yo duermo en el piso, jamás la voy a tocar. Y él fue a ver a Perón con Lucía. Ese tema era muy claro, él era un sacerdote con una fe, siempre me deslumbró esa fe absoluta que tenía y esa entereza, esa integridad, esa coherencia en todo lo que hacía. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces.
Hay un micrófono ahí. Acá está. ¿A quién le toca? Bueno, por orden alfabético. A mí. Rosendo. Bueno, muchas gracias. Para mí es realmente un gran gusto participar en la presentación del libro de Ceferino, ¿no es cierto? Y en este lugar. ¿No es cierto? Bueno, a ver, primero el autor. A ver, enfoque conceptual. Este es un libro de historia, un libro de periodismo de investigación. Bueno, la frontera entre la historia y el periodismo e investigación a veces no es muy nítida, sobre todo cuando es un hecho en alguna medida contemporánea. Bueno, Ceferino Rato es un eximio periodista y un gran escritor. Tiene las dos cualidades. Y esto yo lo he visto de antes que él se dedicaba a esta temática. Por ejemplo, tu libro sobre Lula. ¿Te acuerdas? Tu libro sobre Lula. Que fue un ensayo sobre Lula ya hace más de 20 años. ¿No es cierto? Bueno, es decir, él sabe transitar muy bien la coexistencia de la historia del periodismo de investigación. Y yo simplifico. Para mí, este libro tiene una primera parte que es un ensayo histórico y una segunda parte que es periodismo de investigación. ¿Qué voy a dar que yo un ensayo histórico? Es la biografía de Mujica. La segunda parte es la investigación sobre la causa judicial de Mujica. Y acá yo creo que esta parte es periodismo de investigación. Y la capacidad de periodista y historiador, bueno, se combina muy bien. La parte de la causa judicial de la muerte de Mujica, que es la segunda parte del libro, bueno, muestra las contradicciones y la influencia política que la justicia tiene en la Argentina. Porque lo que va poniendo de manifiesto, ¿no es cierto?, es el Ceferino, en la primera etapa donde la causa se enfoca solo en los montoneros. Y una segunda etapa, ¿no es cierto?, la contraria, es la AAA. ¿No es cierto? En la primera etapa conviene, bueno, sobre el final de Perón, el gobierno militar, y la segunda etapa, el kirchnerismo. Y eso es muy interesante, como él lo analiza y plantea y muestra esta cuestión. Pero bueno, la biografía, ¿no es cierto?, que es la primera parte. A ver, muy poco tiempo, ¿no? Sinteticemos. Es lo que muestra todo es la lealtad de Mujica. La lealtad de Mujica a la Iglesia y la lealtad de Mujica al peronismo. ¿No es cierto? Me parece que si yo lo pongo un título, es eso. La lealtad a la Iglesia Católica y la lealtad, ¿no es cierto?, al peronismo. Casi diríamos que es, como se decía en aquella época, un verticalista. Es decir, en la política él lo acompaña a Perón. ¿No es cierto? Desde el punto de vista como sacerdote siempre se encuadra, llega hasta el límite, pero el límite siempre consulta a alguien que lo orienta bien, inclusive consultando sacerdotes mucho más grandes que él y con una orientación ideológica diferente. Bueno, en mi opinión, ¿cuál es su error? Una palabra que en política se llama ambigüedad. Ambigüedad. Ese es para mí, el error, que tiene bastante que ver con el mensaje, lo que dijo el arzobispo, ¿no es cierto?, en su mensaje. Bueno, es decir, pero Mujica no era el único ambiguo. Perón, su líder político, era hiperambiguo en ese punto de vista. Bueno, ¿qué decimos? La violencia de arriba justifica la violencia de abajo. Esa frase, yo la queda de ambigua, no es precisa. Bueno, yo diría acá, esta es la crítica que yo haría al rol de él, ¿no es cierto? Ahora, esa crítica tengo que poner en un contexto político, que es Perón, ¿no es cierto? Había ambigüedad dentro de la Iglesia y ambigüedad de la política al mismo tiempo en los dos campos, ¿no es cierto? Y Perón era, ¿no es cierto?, la juventud maravillosa a la expulsión de la Plaza de Mayo. La juventud maravillosa, la expulsión de la Plaza de Mayo, y eso en menos de 2 años.
Bueno, pero cuando llega ese millón, Mujica está con Perón. Bueno, ese tema, la lealtad que lo lleva, juega, para mí el error, la ambigüedad, pero la ambigüedad es un producto de la época. De que la iglesia, por un lado, era ambigua, Perón en la política era ambiguo. Y eso es lo que explica esto. Bueno, no tengo que pasar. Un único punto que resalto del libro de relato, ¿no es cierto? Que es un tema, yo no sé si sí, creo que lo llegué a hablar con vos, ¿no es cierto? Hay una foto, ¿no es cierto?, que acompaña el libro, y hay una foto de una página de un libro que para mí es muy importante, la revista llamada Militancia, que era la revista, ¿no es cierto?, que reflejaba el ala izquierda de la guerrilla peronista de aquel momento, Ortega, Peña y Duvalda, Militancia se llamaba, que tiene una sección, la cárcel del pueblo. La cárcel del pueblo, y se ponía un personaje que ellos consideraban que merecía la cárcel del pueblo por ser un traidor. Y eso creo que es el 11 de mayo, me parece la edición. 28 de marzo. 28 de marzo, ¿no es cierto? 28 de marzo. Mujica, ¿no es cierto?, está en la cárcel del pueblo para la revista Militancia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista. Y yo ahí me encontré un dato, ¿no es cierto?, la IFC pues no mercado, ¿no es cierto?, y dice que ahora no podrá gozar del diálogo con uno de los conspicuos miembros de la Contrarrevolución. Claro, la contrarrevolución, dice el almirante Hermes Quijada. Eso lo que demuestra en aquella época es que, ¿no es cierto?, me parece que el espectro de diálogo de Mujica era muy amplio, ¿no es cierto? Era muy amplio. Bueno, Hermes Quijada había muerto Asesinado. 4 meses antes. 4 meses antes que Mujica va a la cárcel del pueblo en la revista Militancia. Y pone ese dato. Hermes Quijada había muerto el 30 de abril, o sea, ahora el martes de la semana que viene, de 1972. Que lo había matado un grupo llamado el ARC 22. Fernández Palmeiro. El ARC 22. ¿No es cierto? El ARC 22, que casi sí. ¿Y por qué lo mata a Hermes Quijada? Porque es un episodio histórico que no tiene que ver directamente con esto, pero explica la época. Trelew, el 22 de agosto del 72, ¿no es cierto? Bueno, se plantea la situación. El gobierno de facto de la NUCE. ¿Quién sale a poner la cara por la narrativa que vamos a presentar el hecho? ¿Quién? Bueno, el almirante Ñavi, jefe de la Armada, dice no, yo no. Pero pasó no. El presidente no dice no, yo no. El ministro del Interior, no, yo no. Sí. Entonces lo elige la jefe de Estado Mayor Conjunto. Era un marino, capitán el contraalmirante Hermes Quijada, que en aquella época muy famoso, porque había sido el primer aviador que había llegado al Polo Sur, y Frondizi lo había puesto de decán de él por esa circunstancia. Bueno, lo que quiero marcar es que esa ambigüedad también tiene su ventaja. Le permitía a Mujica hablar con los distintos factores. Pero ese detalle que pone ahí, yo diría que también dialogaba con las Fuerzas Armadas, en general no está en el registro histórico. Claro. Bueno, termino. Lealtad, lo bueno. Lealtad, lo bueno. ¿No es cierto? Lealtad a la Iglesia, lealtad al peronismo. Lo discutible es la ambigüedad. Pero la ambigüedad es un producto de época. Era ambigua la Iglesia, con el frente al y era ambigua la política, sobre todo con Perón. De esa perspectiva, eso que yo podía ser crítico de Mujica es claramente un reflejo de época. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias Cefe. Cefe le decimos nosotros, los que hemos sido compañeros de redacción con
con Ceferino. Yo por mi inclinación profesional, la de formación, voy a encarar un poquito más por el lado de la iglesia, de lo religioso, a pesar de que está aquí un maestro como José Ignacio, pero bueno, maestro, aguántesela. A ver, yo creo que acá, a mí primero agradecerle a Ceferino el haber leído el libro, porque uno ve momentos muy fuertes. Él insiste mucho, Ceferino, en que era un personaje mediático muy atractivo, Mujica, y que todos los medios estaban detrás de él. Personaje sumamente atractivo, con definiciones fuertes, un hombre muy pintón de aquí de Gelioves, que se iba durante el día a retiro y que, como todos ustedes saben, no podía dormir en la villa y volvía aquí al Altillo, aquí a, de la casa de sus padres. Un personaje sumamente atractivo que da un giro, después de estar en el norte, como ustedes saben, viendo la miseria, y abraza el peronismo. Él creía que el camino para realizar realmente la justicia social era el peronismo, claramente, pero además era cura. Y aquí yo creo que vienen algunos puntos que son interesantes y para tomar en cuenta, para no quedarnos en el pasado, sino para, como suele decirse habitualmente, aquí tenemos un gran historiador, para aprender de la historia, para aprender de la historia. Y aquí, como comenzaba muy bien el doctor Roberto Bosca, lo que dice el Papa en 2014, la ideología mal manejada. Y cómo hubo una parte de la Iglesia y de sacerdotes que bendijeron la violencia y empujaron a la muerte a mucha gente, aún formando parte de la Acción Católica Argentina, porque los grandes dirigentes, o muchos de los grandes dirigentes de Montoneros, salieron de la Acción Católica Argentina. Y esto pasó. Esto pasó. Era, como muy bien dice Rosendo, siempre hay que remitirse al clima de época. Si nos vamos del clima de época, se hace muy difícil también entender las cosas, no para justificarlas, pero sí para comprender cuál era el clima de aquella época. Hay un documento muy conocido de Pablo VI, Popular un Progreso, que Pablo VI es muy concreto en condenar la violencia, muy concreto, pero también llega a decir por una vía muy excepcional que si hay una tiranía prolongada, hasta por ahí la violencia se podría llegar a entender. Entonces unos cuantos obviamente se tomaron de eso, pero Pablo VI era muy claro diciendo que la violencia no traía la solución definitiva a los problemas, era categórico también en esto. Pero esto pasó. Y Mujica, Rosendo habla de ambigüedad, Monseñor Laguna, yo me acuerdo, conversar con él, hablaba mucho que era ambiguo con respecto al tema de la violencia. Yo creo que él, de alguna manera, la bendice cuando se trata de, digamos, luchar contra una dictadura. Y él después, cuando viene Perón, genera el cambio y es categórico. La violencia no es el camino. Y ahí es a donde se enfrenta a Montoneros. Y tiene ese gran enfrentamiento. No, ahora estamos en democracia. Ya no va más la violencia. Pero los montoneros la querían porque ellos querían la patria socialista, no la patria peronista. Y esto estaba claro. Yo quiero señalar también, creo que acá se ha manifestado, creo que lo dijo Julio también, lo ha dicho Rosendo, el apego de él a la iglesia. Él realmente se sentía cura. Por eso, más allá de que el arzobispado no le haya dado la autorización para ser candidato a diputado, él no quería hacerlo. Estaba, digamos, a favor del celibato cuando muchos sacerdotes, sobre todo del movimiento del Tercer Mundo, que él integraba y lideraba, sobre todo desde la capital y el Gran Buenos Aires, muchos querían el celibato optativo. Y como dice muy bien Ceferino, la tercera parte de esos sacerdotes dejan el movimiento del Tercer Mundo para casarse, para irse con una mujer. Cuando al final de su vida, digamos, él ya teme, recibe amenazas, sabe que está muy complicado, estando en el monasterio de los Toldos, el padre Mamerto Menapache le pregunta si él tenía miedo de morir. Y él le dice, no tengo miedo de morir, tengo miedo que me echen de la iglesia, porque se sentía realmente un cura, un hombre de iglesia, con sus aciertos y con sus errores, como dice el arzobispo, con sus luces y con sus sombras. Se sentía un hombre realmente de la iglesia. Hay dos cosas que me gustaron mucho, dos frasecitas que yo me anoté. Una que decía que el problema de los ideólogos es la realidad.
y yo pienso tanto en el Papa cuando él habla tanto de la crítica a las ideologías, a los ideologismos, que encorsetan el pensamiento, y la otra es que, decía él, que el problema de las revoluciones de los libros es que pueden caer en un error de imprenta. Me pareció magnífico también esto. No la voy a hacer muy larga. Evidentemente él hace mucho eje Ceferino en quién lo mató el padre Mujica. Hoy estoy al padre Mujica. ¿Quién lo mató? Si era la AAA, porque se termina enfrentando con López Rega, cuando era ministro de Bienestar Social, está unos meses, como ustedes saben, muy poquito, y después se va en desacuerdo. Si era la AAA de López Rega o si eran los montoneros. Y hay una frase también en el libro, él detalla mucho esto para que cada uno saque sus propias conclusiones, que se incline por una u otra tesis. Pero hay un párrafo hacia el final que me gustó mucho de alguien que cita a Ceferino, que dice, mira, se la tenían jurada la AAA y los montoneros. Quien lo mataba era una cuestión de tiempo. Y esto también me hace pensar, de alguna manera, digamos, redime en mí la imagen del padre Mujica. Si tenía de enemigos a los montoneros y a la AAA. Yo quiero terminar con esto. Creo que hay que, de nuevo, vuelvo al principio, sacar conclusiones. Por supuesto, gracias a Dios, la sociedad y la Iglesia ha rechazado claramente la violencia. Eso está claro, eso ya es un bien ganado. El segundo es la no partidización. Él estaba muy entusiasmado con el peronismo y sabemos que, ya en ese momento se lo decía la Iglesia, ese no es el camino para los sacerdotes, que son padres de todos. Y la partidización divide. Lamentablemente hoy todavía en Argentina quedan bolsones de alguna partidización de algunos sacerdotes. Es una realidad, eso pasa. Son pocos, pero existen. Y eso no le hace nada bien a la Iglesia. Vale la aclaración, no importa de qué partido. Pero eso está pasando. Y lo último, y con esto sí termino, yo quiero rescatar algo de Mujica que llevo tantos años en esto, cubriendo y recordábamos con Jorge Rullón acá, las épocas con el cardenal Zamoré, cuando andábamos con tantos años. Yo quiero rescatar de Mujica la pasión que ponía. Por supuesto que debe ser una pasión bien orientada, rechazando la violencia, sin partidismo, pero en general, la pasión hablaría no solo de la jerarquía, sino del clero, sino también de los laicos. Yo creo que hay que rescatar esa pasión. Hoy la Iglesia, los sacerdotes, las monjas, los laicos necesitan la pasión, aquello que se llama el fuego sagrado. Yo lo veo hoy demasiado apagado. El Papa habla de la globalización de la indiferencia. Yo veo que estamos un poco adormecidos y hay que esa pasión que tenía Mujica bien encaminada, creo que hoy más que nunca la Iglesia la necesita en todas partes y en particular aquí, como suelo decir, en nuestra querida Argentina. Muchas gracias. Bueno, ahora el autor, estarás contento, Ceferino, porque se nota que leyeron el libro. No siempre pasa. Yo por lo menos no suelo leer los libros que presento. No. Muchas gracias a todos ustedes, en especial a Roberto Bosca, que siempre es... Roberto Bosca tiene dos cualidades que no suelen ir juntas. Uno es un gran intelectual, pero otro es una persona muy práctica, que es capaz de organizar cosas en una ciudad o un país que no tiene una gran tradición de organización, ¿no? Muchas gracias a vos, Roberto, a Sergio Delgado, a Alcudes, a Julio, a Rosendo, a Sergio Rubín, a todos ustedes por estar acá, José Ignacio López, Jorge Rullón, Emilio, el padre Olivera, el padre Hernán. Yo voy a decir dos cosas nada más, o sea, dos temitas. Uno, sobre el video que mostraste recién, Roberto, con el cual abrimos la charla, y segundo, sobre el padre Mujica en particular. Cuando yo estaba haciendo este libro, claro, fui a la capilla Cristo Obrero en la Villa 31, hoy barrio Padre Mujica. Hablé con el sacerdote que está a cargo, muy bien.
no quedé en realidad muy contento porque mi idea era que Mujica trascendía cualquier partidización, era una figura muy grande de la Iglesia como para que haya sido secuestrado, entre comillas, por el kirchnerismo y haya tantos sacerdotes, especialmente los curas villeros, que hubieran aplaudido ese, entre comillas, secuestro. Y yo creo que sí, que el kirchnerismo secuestró a Mujica en un esfuerzo, vano para mí, de santificarse ellos. Y que los curas villeros aceptaron eso. Y la prueba fue la misa del año pasado, en plena campaña electoral, que fue una misa no solo a favor del Papa, sino en contra de uno de los candidatos. Tanto fue así que el propio episcopado después salió a desautorizar esa misa de los curas villeros. No quedé conforme y digo, voy a tener mucho trabajo acá porque el libro no les va a gustar. Pero me equivoqué porque enseguida me llegaron los comentarios de que algunas autoridades importantes de la Iglesia habían leído el libro y les había gustado. Y eran esas autoridades de la Iglesia metropolitana sobre las cuales yo pensaba voy a tener un problema acá. Por eso, lo que vos pusiste de Monseñor García Cuerva, además de demostrar que siempre los prejuicios pueden ser errados, los míos en este caso, me reconcilia con esa imagen que tuve, porque en realidad García Cuerva está diciendo más o menos lo que yo les estoy diciendo, que Mujica fue apropiado a partir de la grieta que nos atraviesa y que deberíamos recordarlo por encima de esa grieta y evitar los secuestros, lo dice él, de índole política o ideológica. Entonces, eso me pone muy contento y es un cambio positivo. Me pregunto de dónde vendrá ese cambio, que es tan rápido y tan verticalista también, como dice Rosendo Fraga. Y yo creo que viene del Papa argentino, ¿no? Del Papa Bergoglio. Y creo que eso enlaza con lo que me decía una gran amiga, Alicia Barrios, que también es, que más importante aún es amiga del Papa, que Bergoglio siempre pensaba que se había escrito mucho sobre Carlos Mujica, pero que no había todavía un escrito completo, que eran de alguna manera escritos partidarios, que buscaban arrebatar, ¿no?, la figura del cura y ponerlo de un lado. Entonces ahí esto me pone contento porque digo, si la Iglesia, que tiene tanta fuerza, comienza a decirnos que hay que abandonar las grietas, especialmente respecto del pasado, la historia ya está hecha, no la podemos cambiar. Hay que dejar a la historia en el lugar que merece, que es la historia. Y las figuras como Mujica también, y como decían Sergio Rubín, comprenderlas en el contexto, no para justificar, sino para entender, pero también para dejarlo ahí en la historia. Sacar lo bueno y lo malo que nos pueden dar estas figuras para ser mejores nosotros, pero no utilizar estas figuras para seguir peleándonos en el presente. Y yo creo que eso es un cambio importante. Es decir, verlo a Mujica en su contexto. Lo segundo que quiero decir sobre esta figura de Mujica, yo creo que es una persona auténtica, aún en sus errores que los tuvo y de alguna manera los reconoció, especialmente lo que él después definía críticamente como el escautismo católico, es decir, esa idea de que a los jóvenes de clase media alta, había que llevarlos sin ninguna preparación y conmoverlos con la pobreza en acto. Eso que después el Papa va a decir, el mal manejo de la utopía católica que hizo que muchos jóvenes de la Acción Católica
se hicieran guerrilleros. Eso fue un error. Y él lo reconocía. Y él participó activamente de ese error. Con la mejor intención, porque era una persona auténtica. Y yo creo que la luminosidad que tiene la figura de Mujica se debe a eso. A nosotros nos gustan las personas honestas, auténticas. Y creo que él lo era. Aún en sus errores, sobre todo en sus errores. Pero como era auténtico, pudo reconocer esos errores. Y yo creo que ese reconocimiento tiene que ver con su asesinato. Pero lo creo. Lo dice el monje al cual Sergio también citó, Mamerto Menapace. Es muy difícil salir a plena luz cuando andan sueltas las tinieblas de la violencia. Y esto es lo que le pasó a él. Ahora, yo creo que fue una figura ambigua, como dice Rosendo, en ese sentido, pero que acompañó el contexto de la época. Voy a decir lo mismo que dije cuando presentaba el libro sobre las entrevistas con Videla. La violencia política requiere que un sector importante de la sociedad la avale, si no, no hay violencia política. Y eso pasa a izquierda y a derecha. Y yo creo que hasta el 73 muchos curas progresistas fueron demasiado tolerantes con la violencia guerrillera, cuando no indulgentes, cuando no promotores. Pero porque había un sector social que estaba de acuerdo con eso. Cuando secuestran y asesinan a Aramburu, mucha gente aplaudió ese asesinato. Con prurito decían, no es un asesinato, es una ejecución. No cambiaba mucho, pero quiero decir, había gente que estaba de acuerdo, y no solo, en ese caso en las bases del peronismo, porque era una persona muy odiada por el peronismo. Pero después pasó lo mismo del otro lado. Quiero decir, la violencia política es un fenómeno que para que se dé tiene que haber un contexto social adecuado. Y eso no quiere decir nada más que entender por qué en una época se aplaude un asesinato y si hoy ocurriera, esperemos que no, no sería aplaudido por nadie. Eso hemos aprendido. Entonces, hasta el 73 me parece que Mujica participó de esa situación con muchos otros sacerdotes progresistas, pero también con una parte importante de la sociedad. Y después del 73 fue neto. Y acá hay, lo que decía hoy Claudia Peiró, un rescate de la democracia liberal. Es decir, ya se votó, se levantaron las proscripciones, Perón dejó el exilio, le autorizaron a participar en elecciones, ganó. ¿Qué sentido tiene seguir con las armas? Ese es un mensaje claro, que surge de la autenticidad del personaje, o sea, de Mujica. Lo último, es un cura. Y yo acá reivindico la tarea del cura. Parece una profesión, una vocación maravillosa, bien hecha, bien entendida, muy necesaria. Y me parece que él lo fue. Y yo creo que un auténtico cura no es, como él dijo en el último reportaje radial, no es un político, no es un sociólogo, es un cura. Se dedica a llevar el mensaje de salvación a todos. ¿Para qué quiere ser político si es cura? Es algo superior incluso. Entonces, yo quedé muy conforme con el libro y la verdad que estoy muy conforme con la recepción también. Con la recepción por parte de las personas de la iglesia que yo pensé les iba a molestar más. Y eso me hace ser muy optimista sobre esto que me parece que tenemos que saldar, no buscar en el pasado excusas para pelear en el presente, dejar el pasado ahí. Hay muchas cosas para hacer juntos. La pobreza, por ejemplo, es un fenómeno, la falta de educación. Hay que hacer muchas cosas juntos. Pelear nos distrae la fuerza, no nos hace bien, por más que a algunos sectores políticos les convenga, pero lo que le convenga a algunos sectores políticos no siempre es lo que conviene a la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, yo también estoy muy contento con la recepción, más allá del libro, porque eso indica una madurez
en la sociedad, ¿no? Bueno, y ahora pasamos el micrófono para el otro lado, o sea que ustedes tienen la palabra, pueden preguntar lo que quieran, pueden preguntar a cualquiera de los panelistas o al autor, así que simplemente señalan, digamos, que quieren hablar y lo hacen con total libertad, no repartimos excomuniones de ningún tipo, así que plena libertad tenemos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, un lujo poder estar acá esta noche con gente que ha vivido una época como muchos hemos vivido, pero desde otro tipo de lugar y espacio. Mi pregunta en este caso es al autor, porque se ve sorprendido por la respuesta que tiene con respecto a cierta parte de la Iglesia que él esperaba que fuera otra la respuesta. Mi pregunta es, ¿hay alguna otra sorpresa que a lo largo de esta investigación con respecto a Mujica, tal vez haya tenido algún preconcepto o algo que a lo largo del tiempo haya ido por un camino y de repente dice, no, me parece que ahora estoy viendo otra cosa que no había visto antes? ¿Hay algo con respecto a Mujica que lo haya sorprendido? Sí, en general siempre uno parte de preconceptos y muchos son equivocados porque de alguna idea tenés que agarrarte. Yo trato de ser amplio, pero es inevitable eso. Yo creo que Mujica me sorprende en varias cosas. Uno, que haya sido un personaje tan moderno y abierto para su época, especialmente en las relaciones con las jóvenes, porque claro, lo dice bien Julio, era un mar de juventud que se sentía atraído por esta figura tan particular, especialmente tantas chicas lindas, ¿no? Según la belleza tradicional y hegemónica, con la cual yo no estoy de acuerdo, obviamente, pero, en fin, eran así, según Julio Bárbaro dice. Y eso, claro, y tenía una relación muy horizontal, que, como dice Sergio, es cierto que en la Iglesia eso, supongo que no estará bien visto, pero bueno, es una cuestión que a mí me interesó contar, no desde el chisme, espero no haberme contagiado de otros trabajos, sino de la situación particular de un cura, que es una profesión, una vocación maravillosa, para mí, admirable. No podría hacerlo, pero por eso me parece siempre esa situación particular del celibato sacerdotal, porque encuentro ahí una persona en ese plano muy conservadora. Y lo encuentro en general en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, de las posiciones más conservadoras, tal vez más realistas, frente a otros sacerdotes, y eso explica un poco la ruptura. Todo eso me gustó, no sé si me sorprendió la vitalidad del personaje, a partir del cual yo creo que podemos entender bastante cosas del 60 y del 70, porque la década interesante no es solo la del 70, la del 60 es tal vez más interesante, pero es más difícil de agarrar porque tiene menos como épica, ¿no? Menos ideales, menos sangre, y desde el punto de vista periodístico tal vez sea menos noticiosa, pero la década tal vez del gran cambio sea la del 60, no sé qué piensan ustedes. Los hornos lo marca, ¿no? Ya estamos en la sección chismes, agrego a lo de Seferino también, que quizás ustedes saben, Miguel Mujica, hermano de Carlos, escribió un libro sobre su hermano, donde cuenta muchos detalles de su vida. Una de las cosas que dice es que cómo lo seguían las mujeres, digamos. Recuerden ustedes la pinta que tenía Mujica, ¿no? Yo lo veía en El Salvador, porque yo estudiaba, daba clases de teología. Bueno, pero cortemos el chisme y vamos a lo serio, así que otra pregunta. Sí, lo mío no es una pregunta, quiero dar un testimonio. Tenía un grupo de debate, el grupo nuestro, y lo invitamos a Mujica, año 73 al fin, o principio del 74, y Mujica habló muy bien en contra de la violencia, al punto que uno de los asistentes, cuando terminó, dijo: padre,
Usted me ha conmovido con toda su explicación y su defensa contra la violencia. Y quiero decirle que estoy acá de parte de la Marina para escuchar lo que usted está diciendo. Pero no era el único espía que en esa reunión. Había un AAA también, que lo identifiqué más tarde. Uno de esos tipos que vienen y que nadie sabe quién lo invitó. Andaba después con el carnet de la presidencia y era un policía expulsado de la policía. Es decir, tanto la AAA como la Marina estaban escuchando lo que decía Mujica. Eso por un lado. Y el segundo testimonio es que Marcelo Larcade, un médico, me contó que lo atendió en la sala de guardia cuando llegó malherido moribundo. Y me dijo lo siguiente: murió santamente de la mano de otro sacerdote que estaba acompañándolo, rezando por los que lo habían matado. Ese simplemente es un testimonio. Nada más. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntarle al autor o a cualquiera de los miembros del panel. Se habló acá de errores de la Iglesia en ese periodo, en los años 70, puntualmente la excesiva tolerancia respecto de la violencia y también, y esto es lo que, perdón por mi imprecisión a la hora de repetir las palabras, porque no las recuerdo exactamente, pero se dijo algo así como exponer jóvenes de clase media alta o jóvenes de clase alta a la pobreza de esa manera. Bueno, era básicamente saber qué otros errores, digamos, creen que cometió la Iglesia respecto de este contexto y qué se quiso decir con esa frase puntualmente respecto de exponer a jóvenes de esta manera. Gracias. Bueno, sí, yo lo dije. Yo ahí relato bastante como ejemplo. El periodismo toma hechos emblemáticos en la historia y después trata de explicar a partir de esos hechos. Un campamento en febrero del 66, donde Mujica se lo oye particularmente desencantado con la sociedad de ese momento, y donde no solo Firmenich, que estuvo ahí, sino también D'Aleo, coinciden en que fue la primera vez que escucharon, porque tenían 17, 18 años supongo, que esto no daba para más. Yo creo que Mariano Grondona, que ya era un gran periodista cuando es asesinado Mujica en el diario La Opinión, refleja esta situación. Es decir, cuando un sacerdote que tiene un ascendiente sobre jóvenes, ¿no?, bien claro, porque era el asesor espiritual de estos jóvenes, pinta la situación de una manera tan descarnada y señala que no hay otro camino, pues está haciendo, según Grondona, está cometiendo un pecado que él le da un pecado de profesor, digamos, magisterial. Quiero decir, como para mí el rol de cura es muy importante porque tiene un ascendiente, especialmente con los jóvenes, ¿no? Por eso es el mensaje, como dice el Papa, de salvación, el mensaje católico, tiene que ser bien administrado. No es una cuestión de llevar a chicos que no han visto nunca a un pobre a ver una situación de pobreza así nomás y decir acá no hay salida. Imaginen lo que sería hoy si los curas hicieran eso. Estamos hablando de una sociedad donde globalmente había una pobreza mucho menor que ahora, 5%. Eso me parece importante decirlo, y yo creo que también la Iglesia debería hacer más hincapié en esta cuestión. Hubo un libro de 3 volúmenes sobre la violencia política y la Iglesia que me parece muy interesante. Claro, le faltan algunas cositas para mí, pero bueno, sobre este tema que es muy urticante, ¿no? Buenas noches.
El autor y Rosendo Fraga hacen referencia a una, para mí, supuesta ambigüedad de Perón en cuanto a que primero dijo la juventud maravillosa y después el 1 de mayo los estaba repudiando en Plaza de Mayo. ¿No les parece que fue muy claro Perón cuando después de atacar el cuartel de Azul el 20 de enero del 74, los cita a los diputados de la tendencia y les dice claramente: acá el que no es peronista se saca la camiseta y nosotros por un voto no nos vamos a hacer problema? Y lo hace también, ¿no es cierto?, los recibe con el uniforme militar. Es decir, cuando Montoneros no acata la conducción de él, el general Perón es bien claro, yo no veo ninguna ambigüedad. A ver, yo sí veo una ambigüedad total. Total. Él es explícito, él empuja Montonero como con unas formaciones especiales que lo recibió todo. Es decir, Perón no condenó además los hechos de violencia. Pero, a ver, yo creo que Perón fue un gran político, pero la ideología era instrumental. Él mismo lo decía, ¿no es cierto? En un determinado momento, es decir, hostigar, yo creo que sí. Ahora, la ambigüedad, yo le digo, ¿no es cierto?, está. La ambigüedad en política es una herramienta eficiente. En política, ¿no es cierto? Ahora, todo esto tiene costos en un plano ético, ¿no es cierto? Pero ahora que me conteste, Una diferencia. No coincido en nada. La guerrilla la funda Onganía. Yo era parte, era dirigente estudiantil. Discutíamos la fuga y el humanismo. La noche de los bastones largos, después viene el Cordobazo, viene Mayo en París. Perón escribió una cartita. O sea, la guerrilla se desarrolla absolutamente al margen de Perón, porque Perón estaba al margen de la historia ahí. No solo no existían los celulares, no había. Entonces, la guerrilla es la rebeldía sobre una dictadura, que era la de Onganía, que te decía que el tiempo político iba a venir cuando estés en el geriátrico. O sea, la violencia contra la dictadura tiene una justificación. Yo puedo no participar, pero no la puedo condenar. Perón no puede venir a la Argentina con la democracia sin recuperar esa juventud que en ese momento tiene miles de militantes en la calle. Y lo hace dándole gobernaciones, ministerios, le da un pedazo del poder político. Y los tipos a los 6 meses están matando gente. Pero no es el error de Perón, es el error de esa juventud, que era maravillosa, sublevada, pero no contra la democracia, contra la dictadura. Hola. Yo tengo alguna adenda a todo lo que han dicho y una pregunta. Tenía 13 años, en el año 64 iba al Liceo Militar General Paz. El cura del liceo era el padre Rojas, tercermundista. Recibía en su casa a varios cadetes. Iba el cadete Vélez y el cadete Massa, amigo mío. Bueno, el cadete Massa después se va a reentrenarse en Cuba, regresa en el 64 y en el 66 se va a Cuba junto con 6.000 argentinos, de los 25.000 que entrenan en Cuba. Mi suegro fue compañero del Che Guevara en el secundario, sí puedo contar anécdotas. Bueno, pasaron los años y yo me preguntaba
¿por qué la violencia? Bueno, con los años fui encontrando algunas respuestas. Por supuesto que tengo posición tomada. Fui jefe de la Fuerza Aérea y discutí bastante con la señora Nilda Garré. Lo que sí creo, y aquí mi pregunta, ¿no les parece que para trazar una línea y decir empecemos de nuevo, tendríamos que tener una lucidez sobre lo que pasó, no para andar echándonos culpas, sino para, esta es la historia verdadera? Bueno, a partir de ahora, la Argentina, que tiene todo el potencial, podemos seguir adelante. Tenemos que dar una vuelta a la página, como lo que dijo en el año 2005, estuve en Chile, cuando el Día de la Fuerza Aérea Chilena. Y vino el presidente Lagos e hizo el brindis y dijo, 75 años de la Fuerza Aérea de Chile. Tenemos que dar gracias a la Fuerza Aérea de Chile por todo lo que hizo. Porque hizo un país más corto y más angosto. Y si hubo páginas negras, es hora de dar vuelta a la página. Yo envidiaba a ese presidente. ¿Por qué no damos vuelta a la página algún día? Porque tenemos 2.000 militares presos y 900 muertos en cautiverio. Nada más. En eso estamos, brigadier. En eso estamos. ¿O usted cree que yo escribo libros para mantener la grieta abierta? No. Ah. Mi pregunta es para Julio Bárbaro. Ay, perdón. ¿Sí? Mi pregunta es para Julio Bárbaro. Usted que lo ha conocido tan cercanamente al padre Mujica, le voy a hacer una pregunta quizás un poco íntima, pero creo que no se puede sacar de contexto lo que voy a decir. Es algo que permanece en la historia en forma continua. Para la Iglesia Católica, el concepto de ejemplo y de escándalo son dos conceptos que no pertenecen a una época, son conceptos permanentes. Yo lo que quisiera saber es si el padre Mujica tenía conciencia del escándalo que él producía a veces con sus actitudes de dedicación a la política o de incitación a la juventud, a la violencia en un principio, aunque después se haya retractado. Si él tenía conciencia del escándalo o si desde su honestidad, como lo han comentado todos los disertantes y especialmente el autor, si realmente él podía discernir la diferencia entre dar ejemplo y provocar escándalo. No estoy haciendo un juicio de valor, le estoy haciendo una pregunta a Julio Bárbaro. Yo nunca lo vi promover la violencia, ni siquiera en dictadura. O sea, era mi confesor, yo conocí, digamos, vino la madre de Camilo Torre, el cura guerrillero, Abeger escribe el libro, a mí me casa Mayol y ayuda en misa Abeger y de Gregorio, y Mendizábal, que después terminan siendo jefes militares. Nunca lo vi apoyar. Cuando en el Sanford se fundaba Montonero, que estábamos juntos, él no apoyaba. La violencia en dictadura no la podés parar porque el que se juega lo tenés que respetar. O sea, en dictadura, el tipo que elige la violencia elige la respuesta a la expresión de un régimen que lo persigue, que lo limita, que lo oprime. Entonces, yo también, que nunca fui violento, en dictadura nunca condené la violencia, en el sentido de que esos tipos jugaban un rol en el que yo no coincidía, pero no tenía derecho a condenar, porque lo hacían con el cuerpo de ellos. Mujica nunca apoyó la violencia y no hizo escándalo jamás. Era un hombre que pasaba de un lado al otro, caminaba a todos los sectores,
sin jamás enfrentar a nadie en la persona. Poco lo que dijo ayer la calle Pou. Firmes las ideas, suaven las personas. Creo que en el libro está la respuesta a eso, pero claro, la respuesta depende de usted también, porque yo hago libros para lectores que piensan sobre hechos, no para lectores que quieren que uno les diga todo, porque uno no sabe mucho. Entonces hay hechos y ustedes podrán juzgar sobre escándalo y demás. Y después el libro siempre lo completan los lectores. Por eso a mí me gusta escribir hechos y no bajar línea, porque la verdad que no tengo ninguna línea que bajar. Lo que le he dado es impresiones después de la lectura del libro. Pero sí le puedo compartir una cosa. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con Monseñor Casareto, que es obispo emérito de San Isidro, y él me decía, el libro está muy bueno porque no juzga, pero yo pensé, pobre Monseñor Juan Carlos Aramburu, que era el coadjutor y en los hechos el arzobispo de Buenos Aires, porque el enemigo, pero en realidad Aramburu también hay que comprenderlo, me dice Casareto, porque Carlos siempre estaba al límite. Por ejemplo, aunque él durmiera en el piso y Lucía Cuy en la cama, eso está prohibido para un sacerdote, no lo puede hacer. Es un tema, me parece, un punto de vista interesante, pero por eso le digo, usted después lo lee y dice, y yo creo que la opinión del lector vale más que la del autor, y vale más que la de cualquier otra persona que le diga cómo pensar. Eso es lo que dice Casareto respecto de eso. Y respecto del segundo tema, el tema político, otra cosa, me dice, tampoco se puede usar el púlpito para hacer arengas partidistas, eso está prohibido. Claro, yo planteo los hechos, después ustedes tienen que decir esto me parece así, esto me parece allá, porque si no no sería periodismo histórico, sería un ensayo, un boletín de campaña, y además uno se puede equivocar porque ante los mismos hechos, cada uno leyéndolos, reflexionándolos, los interpreta de otra manera. Me gustaría agregar un pequeño comentario sobre lo que dijo un señor acá atrás mío sobre Marcelo Arcade. Marcelo Arcade fue el médico que atendió a Mujica y a su compañero el día que los balearon. Y él me comentaba que Mujica le pedía que atendiera a su compañero, que no se ocupara de él. Y esto le llamó muchísimo la atención a Marcelo. Marcelo durante muchísimos años, es un hombre que tendrá hoy 80 y pico de años y no está muy bien de salud, no habló de este tema. Lo habló y yo creo que salió en alguna publicación algo, pero lo cayó ni la familia sabía. Yo soy muy amigo de una prima de él y me comentaba, ninguno de nosotros sabía esta historia. Y otra cosa que comentó es que en el quirófano entraron una serie de tipos, varios, más tipo AAA. Él no sabía quiénes eran, Marcelo no sabía quiénes eran, que los tuvieron que sacar, pero que según él, según Marcelo Arcade, el objetivo era asegurarse que en ese quirófano Carlos Mujica se moría. No pude hablar con el doctor Arcade porque hoy no está en condiciones de hacerlo. De todos modos, el expediente judicial es bastante claro con respecto de los médicos que estuvieron en ese momento, que declararon en ese momento, que firmaron la historia clínica, que hicieron la autopsia, y fueron varios, porque no solo del hospital donde lo atendieron, sino también de la policía y demás. Y todos coinciden, además está el testimonio del padre Bernaza, que estuvo con él, que Mujica llegó casi desangrado. Tanto es así que le tuvieron que dar hacer una transfusión de 5 litros. 5 litros. Es decir, que poco pudo haber hablado.
primero. Perdón. Déjeme terminar. Poco pudo haber hablado. Poco pudo haber dicho porque en realidad Bernaza, que estaba ahí, era su gran amigo, dijo no podía hablar. Claro que no podía hablar. Una persona que necesita 5 litros de sangre, que llega hecho un colador, pues mucho no puede hacer. Después que la práctica médica, según... No es que el médico va a respetar lo que el paciente diga. El paciente puede decir atienda a cualquiera, pero el criterio médico es el de uno, ¿no? Entonces, claro, después aparecen, cuando suceden estas muertes, mucha gente que habla y dice cosas. El padre Mujica dijo, este es el momento de estar todos juntos. Inverosímil desde el punto de vista de la pasión que uno tiene también por participar de hechos. Ahí está, de hechos históricos, ahí está que cuánta gente vio el gol de Cárdenas, por hablar de Racing, del cual era hincha él. Un montón de gente vio el gol de Cárdenas desde atrás, estaba frente al arco donde hizo el gol Cárdenas. O cuánta gente va a terminar habiendo ido al estadio en Madrid, del Real Madrid, para ver el triunfo glorioso de River contra Boca. Yo lo voy a inventar en cualquier momento. No estuve. Quiero decir, cuando uno hace un libro, yo prefiero ir a los expedientes judiciales y después a los archivos, porque después aparece un rum de un montón de gente. El doctor Larcade apareció a los 40 años, con esa situación que nunca había comentado. No coincide en nada con otros testimonios que están por escritos, ni siquiera la hora que murió verdaderamente. El quirófano estaba cerrado porque no encontraban la llave, tuvieron que operar de urgencia, y las personas que estaban ahí, había personas de todo tipo, porque claro, enseguida se supo que habían matado a Mujica. Y un montón de gente, familiares, amigos y demás, fue a ver. Y los tenían ahí esperando, pero no en la sala donde estaban operándolo, por Dios. Entonces, yo creo mucho en los expedientes y creo mucho en los testimonios que están firmados y en los que están en ese momento le doy más identidad que los que vienen después. Me pasó con todos los libros. Operación Primicia, ataque de Montonero al cuartel de Formosa. En la red aparecían cosas que por poco nos decían que Néstor Kirchner había estado. Entonces tenés que ir y ver cada cosa, ver cómo se engancha, porque cuando nombrás algo es importante ser bastante preciso y no quedarse con relatos que aparecen 40 años después, donde Mujica parece casi un Superman. Tenía 4 balazos, no tenía prácticamente sangre y estaba eligiendo o diciéndole al médico a quién tenía que atender primero, cuando era evidente que lo suyo era mucho más grave que lo del amigo que lo acompañaba. Y obviamente que el médico iba a atender primero a Mujica, y así sucedió, porque primero murió Mujica, y de eso hay testimonios y están ahí. Ahí está. Por lo que decía acá el joven, porque yo no hablé de los de clase alta, pero quizás te sirva esto en la realidad. Yo fui testigo, lo he vivido, de charlas que daban los sacerdotes, los hermanos, campamentos, donde de alguna manera se pasaban un poco de la raya y estaban realmente empujando una situación complicada. Yo lo he vivido. Y tengo lamentablemente algunos cercanos que no la pueden contar. O sea, que estaban instigando y que era muy imprudente en ese momento. Eso pasó. Ahora, tampoco cuenta irnos al otro extremo, ¿no? De pronto no se habla más de la pobreza. En ese momento era el 4% con Mujica de pobres, según el INDEC, suponemos más o menos serio. Hoy estamos hablando de que no sé cuántos, 6, 7 menores en el Gran Buenos Aires son pobres. Y la Iglesia tiene que abogar por eso, y la Iglesia, los curas y los laicos, tienen que abogar por eso. Tampoco es que hay que irse a una nube, hay que irse al otro extremo. Me parece que eso también es una cuestión importante, ¿no? Yo cuando escucho tampoco
Esto que le acusan a la iglesia cuando dice una palabra de pobrista. Yo nunca escuché a ningún cura que diga que la pobreza es una maravilla. Hay que reconocer al pobre, pero la pobreza es una catástrofe que hay que combatir. Pero también el pobrismo, ¿qué es el pobrismo? Yo no escuché, insisto, no escuché a ningún cura que diga que la pobreza es una virtud. Vivir, pobremente en el sentido de la austeridad es una virtud, sí, pero no la pobreza. Es un disparate, estoy diciendo algo de catecismo de primera bolilla. Y lo otro, y con esto termino, que quiero decir, me lo decía el otro día Mamerto Menapache, estaba hablando con él, pocos días antes que lo maten a Mujica, pocos días antes, él va al monasterio de los Toldos, y está un rato largo, varios días. Y a Mamerto le impresiona mucho cómo él se pasaba casi todo el tiempo rezando delante del Santísimo. Claramente él estaba presintiendo su muerte, la estaba presintiendo. Por eso yo quiero quedarme, porque eso es el cristianismo, ¿no? En el fondo, no, es parte del cristianismo. Es que cristiano todos metemos la pata, pero tenemos la oportunidad que nos da Dios todos los días de hacer las cosas bien. Los curas dirán de convertirnos, ¿no es cierto? Entonces, digo, hay que quedarse un poco con eso, de darle esa oportunidad a Mujica, que se la da Dios. Te perdono si antes tuviste, vamos a decir así, cosas ambiguas, pero hoy estás arrepentido, y querés de alguna manera, reconstituirte. Yo me quedo con eso, prefiero quedarme, es decir, reconozco toda esa historia de él, con sus luces y sus sombras, como dice el arzobispo, pero quiero subrayar eso. ¿Acaso él no quería realmente ese encuentro definitivo con Dios en este momento porque sabía que se moría? Bueno, para mí la reunión está interesantísima, ¿no es cierto? Está interesantísima. Y bueno, porque muestra también la dificultad que tenemos para asumir historia. Este debate nos muestra que sí es difícil hacer historia medio siglo después. Pues estamos analizando cosas que culminaron hace medio siglo de toda esa cuestión, ¿no es cierto? A ver, la historia no debe ser unificada. Hace falta tolerancia. También en el campo de la historia. También hace falta tolerancia en la interpretación de la historia. Uno no quiere tener que imponer, ¿no es cierto? La historia también necesita, ¿no es cierto?, de tolerancia. Ahora, para mí, la actuación pública de Mujica comienza el último domingo de julio de 1963. Ahí empieza concretamente. ¿Qué pasó ese día? Mujica decía la última misa vespertina en la iglesia de Socorro, donde él vivía, casi hasta Manzana en Arroyo, 844, como decía. Y ese día es el día que se votó la elección de INE. Y Mujica en el sermón dice, hoy muchos argentinos no han podido votar. Bueno, el impacto en el barrio fue muy fuerte, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí yo digo, es donde para mí Mujica dio el primer paso. Y lo dio en función del peronismo, ¿no es cierto? En ese momento. Lo dio en función del peronismo en ese momento. Yo creo que el libro de, ¿no es cierto?, realmente de Sobrevivir un rato, como siempre, es un gran aporte, ¿no es cierto? ¿Dónde está la estatua de Mujica? En la ciudad de Buenos Aires. No, el 9 de julio. ¿Ah? La 9 de julio. Claro, está en la 9 de julio y Santa Fe. Está más corrida en ese. Claro, es decir, un poco el hecho que lo recuerdo. No es una estatua, es una efigie, ¿no es cierto? Si está puesta en un lugar, ¿no es cierto?, que es el lugar donde él vivió, ¿no es cierto? Y yo creo que a otra parte, porque el padre de él, ¿no es cierto?, era político. Era un político conservador y muy importante en los años 30, principios de 40, que además fue canciller de Frondizi en ese momento. O sea, había sido canciller ahí nomás, año 61, y el 63 ya Mujica
tomaba partido políticamente. Para mí, el primer hecho público de Mujica lo toma en la política, más que en el campo social, como marcando una diferencia. Bueno, perdón. ¿Qué cosa? No, pues está bien, pero termine la idea, ¿o no? ¿Ya está? No, pues me da entusiasmar. Hacemos la segunda parte, Rosendo, dentro de unos días. Sí. Pero me estaba acordando de la primera pregunta de la señora. El padre. Me espera un poquito, padre. La primera pregunta de la señora sobre los hechos que me impresionaron. Y yo siempre voy a después de escrito el libro, porque el libro está ahí para que ustedes lo vean. A mí no me nace eso de decirle a ustedes lo que tienen que pensar, sino mostrar los hechos para que ustedes piensen. Pero algo que me impresionó de este caso es cómo encontré después de apareció el libro personas que yo nunca los hubiera relacionado con Mujica, diciéndome, yo lo conocía al padre Mujica, y en distintas circunstancias, porque yo pensaba, bueno, si al ser una persona tan identificada con el peronismo y tan polémico, este tipo debe hablar de política todo el día. Y no era así. Y no era así porque transitaba distintos mundos. Entonces, mi vecino de departamento, digamos, a quien no conozco mucho, como sucede acá en Buenos Aires, que no se conoce mucho, me dice, qué lindo libro que escribiste. ¿De cuál? ¿Sobre el padre Carlos? ¿Lo conociste? Sí, yo jugaba al fútbol con él. Pero claro, yo era de San Isidro, era más joven, 16, 17 años tenía, más joven que él, pero como a él le gustaba mucho jugar al fútbol, y era muy competitivo y tenía un equipo muy competitivo, nos pasaba a buscar a mi amigo a mí y siempre íbamos a jugar, pero nunca me habló de política. Era un ser excepcional, respetuoso. Lo mismo me pasó con el vecino de mis tíos, que me dice, mi mamá ayudaba al padre Mujica, después se fue un poquito porque vinieron muchos montoneros, pero a lo último volvió. Es decir, distintas personas. ¿Y eso qué indica? En el respecto del equipo de fútbol, eran también los amigos de él de la adolescencia y juventud, de la calle Retiro, entonces del barrio de Retiro Rico. Entonces estaban los Tesanos Pintos, Becar Varela, Acevedo, Anzorregui. Es decir, que él, como decía Julio Bárbaro, no es que va a ayudar a los pobres desde el resentimiento, no es para matar a los ricos o para negar a los ricos. Al contrario, él iba ahí, después en el fútbol tenía sus amigos, y eso es una enseñanza también, porque si había grietas, si hay grietas ahora, imagínense en esa época. Pero es una persona que trascendía las grietas. Eso me parece importante tenerlo en cuenta. No es que era un tipo que hablaba de política todo el día y estaba obnubilado por el peronismo y vomitaba peronismo, sino que podía, por ejemplo, vivir en la casa de sus padres, dormir ahí, cuando muchos le decían, mucho pobre, pero vivís como bacana, y decía, ¿por qué no voy a vivir ahí si a mi familia le hace bien y a mí también? Y mi papá sigue siendo muy gorila, pero me divierte muchísimo leer el diario La Nación con él. Es decir, una persona compleja, es una persona, claro que ambigua, porque todos lo somos de alguna manera, y compleja. Por eso me parece que es un buen ayuda para comprender los 60 y los 70, pero que también nos interpela a nosotros. Es decir, no un libro para encontrar las verdades que yo ya tengo, sino un libro para tratar de conocer hechos, a partir de los cuales yo, que ya soy una persona formada, tengo mis ideas, voy a interpretarlo de una manera o de otra. Es decir, no esperar que el autor les diga lo que ustedes quieren, desde el punto de vista de la opinión. Yo creo que estamos viviendo una época del periodismo donde está exagerado ese pedido de confirmar lo que uno piensa, lo que se llama el sesgo de confirmación. Uno va y mira el canal de noticias preferido porque quiere que le digan lo que uno ya piensa. Imagínense cómo van a perder el tiempo en eso, yo pienso. ¿Por qué ver un programa
de un lado o del otro. ¿Por qué? Porque dice lo que yo pienso. Pero si yo ya lo pienso, ¿qué me agrega eso? O sea, mis libros tratan de contar hechos. Después, otra cosa es otra forma de entender el periodismo, no es la mía. Sí. En primer lugar, gracias por la invitación y por la mención, Seferino. En segundo, como se trata de hechos y no de interpretaciones, el tema de la violencia, del apoyo de la violencia del padre Mujica está documentado en sus pocos escritos. Hace falta más que leer los libros de lo poco que dejó Mujica y uno se da cuenta que él justificaba la violencia, menos al principio. Que después haya cambiado de rumbo es otra cosa, pero está en los libros. Esto es a nivel de fuentes primarias. La segunda cosa, doy un testimonio que te comenté hace unas semanas, porque Mujica muere después de la Santa Misa, o sea, muere después de celebrar la misa. Entonces, es una muerte sacerdotal. Pero antes de llegar a la muerte, algunos meses antes, él va a confesarse con el padre Julio Membiel, ni más ni menos que con un nacionalista católico, con quien había ido a las clases de suma teológica. Y está documentado la entrevista entre él y el padre Membiel, donde le pide confesión y lo que escucha a otro sacerdote que le deja el espacio es: don Julio, no quiero morir fuera de la iglesia. Se confiesa con Membiel, después viene todo el tema del monasterio, a la trapa y compañía. Bueno. Y por último, la última cosa, y por eso Mujica va a la misa de concelebración de entierro del padre Julio Membiel cuando muere acá la 9 de julio, atropellado. No nos entendería que un tipo como Mujica va a la misa de entierro de ni más ni menos que Membiel, ¿no? Y por último, la tercera cosa es que se habla de la violencia injustificada siempre es mala. La violencia justificada está en el catecismo como legítima defensa a nivel personal y como guerra justa cuando es un país que se está defendiendo. Pero acá no quiero olvidarse que si este libro tiene actualidad el día de hoy, es porque lamentablemente la guerra armada, o mejor dicho, gracias a Dios terminó. Pero lamentablemente la guerra ideológica continúa. Si no, este libro no tendría ningún tipo de vigencia. Y hoy hay gente que ha luchado contra la guerrilla con 20, 23 años que está presa hace un montón de años. Y eso también hay que rescatarlo y también te agradezco públicamente porque lo has hecho a lo largo de todos tus trabajos. Muchas gracias. Una pregunta, Seferino, por favor. Y quizás Julio, Rosendo, Sergio también puedan hacer alguna acotación. En los avances del libro, que has hecho una campaña magnífica con unos clips de videos muy bien seleccionados, hay una frase que dice Mario Firmenich cuando están conmemorando un aniversario del fallecimiento de Mujica, y Firmenich se autotitula como un discípulo de Mujica. ¿Cuál era el vínculo, la relación real de Firmenich con Mujica? Muchas gracias. Bueno, Mujica tenía varias actividades, mucha energía, y una de ellas era ser asesor espiritual de la juventud de estudiantes católicos, en ámbitos determinados, porque era muy vasto todo eso, pero sí en el Colegio Nacional y en 2 facultades de la UBA. Y en el Colegio Nacional, justamente, uno de estos jóvenes era Firmenich, Ramos y otros. Y yo creo que sí, que en un momento fue discípulo. Él se considera discípulo siempre. Ahí Marta Mujica, una de las hermanas del cura, le niega el título. Pero sí, yo creo que en un momento él fue discípulo de Mujica. Así es, desde lo que yo veo acá, lo que el autor cuenta, ¿no? ¿Y Julio también, o no? Son relaciones que se rompen con las situaciones. Sí, pensemos, Perón cae en el 55, entra Frondizi, cae en el 62, entra Ilia, cae en el 66. La violencia, para mi generación, la democracia era una utopía inexistente. ¿Cómo ibas a cuestionar la violencia si no duraban unos meses? Entonces, para mí, Firmenich se corre, y yo, en mi tesis, está más cercana a la culpa de la guerrilla que del otro lado. Yo quiero ofrecer
felicitar al autor porque no solamente el expediente ha trabajado, sino lo que estudió con la bibliografía. Si bien la bibliografía de estos temas es enorme, ha seleccionado muy buenos textos y me ha llamado la atención las entrevistas, por ejemplo, con el padre Carbone, amigo del padre Mujica, que estuvo preso con motivo de que lo acusaban de que tenía la máquina de escribir de los montoneros. Pero entrevistar a él, entrevistar a Juan Manuel Abal Medina con ese brillante libro que escribió hace poco. Quiero felicitar también que después de cada capítulo muestra de dónde toma las fuentes. Eso me parece muy serio. Y al padre le quería decir, no estoy tan seguro, pero me parece que se murió bastante antes, el padre Membiel. Y el asunto de ir a confesarse con él, no sé si está documentado, escrito, después lo podemos conversar en otro momento. Pero también conozco un sacerdote que recopila muchas cosas del tercer mundo, el padre Beresi, que fue el sucesor de Hernán Benítez en la iglesia de Saavedra, esa que les dio Perón cuando hizo el barrio. Y él siempre corrige, ¿no? La gente dice el confesor de Evita, mejor decir el asesor de la Fundación Eva Perón, la primera presidencia, porque son cosas muy personales, decir que me fui a confesar, como lo dice Julio Bárbaro, porque él es el que está hablando, pero después de las otras cosas son más difíciles, hay que ser más serio quizás. No sé, a lo mejor está escrito y bueno, yo me tengo que corregir esto, pero me parece que el padre Membiel se murió antes. Sí le doy la razón de que estuvo en la vereda opuesta y cuando llevó el cajón, cuando se murió, y el cardenal Aramburu, que en ese momento no era cardenal, hizo una cosa buenísima de poner a los sacerdotes de las dos líneas para que debatieran, discutieran. Eso fue todos los sacerdotes de Buenos Aires, que son más grandes, siempre recuerdan ese acontecimiento como algo muy valioso en el tema del diálogo en distintas posturas. Quería expresarme así. Muchas gracias. Gracias. Ambos son sacerdotes. Padre Jorge y el padre Hernán. Está. Bueno, pero si ellos dos tienen punto de vista y son capaces de debatir de esa manera, nosotros quedamos. Ya, perdón, vamos terminando ya, pues estamos en horario. ¿Alguna otra pregunta? Todavía quedan varias. Bueno, uno o dos más. Sí. Buenas noches, algo sencillo. Seferino, quería agradecerle que usted todavía le ponga luz a estos temas, porque como ciudadano da la oportunidad a personas que tal vez no tuvimos por suerte, por desgracia, la oportunidad de vivir y tener alguna formación formada, alguna opinión formada sobre el respecto, y mis hijos o adolescentes o jóvenes que esto está capturado, como se habló, o captado por distintos motivos, darle esa luz y que usted lo ponga a reflexión de nuevo, con esta seriedad, agradecérselo. Y tal vez algo que me da la curiosidad de esta figura del padre Mujica, que usted algo ahora dijo, y la pregunta es a toda la mesa, ¿cómo llevó a él intrafamiliar? ¿Cómo pudo llevar intrafamiliar? Porque estimo desde la ignorancia que tenía una familia que había un pensamiento, una ideología que por ahí no compartían. ¿Cómo algo dijo, cómo manejaba con el padre, las lecturas, y que él seguía viviendo en su casa cómoda? Si me puede dar algún otro detalle, cómo podía llegar, si alguien de ustedes conoce esa faceta. Gracias, buenas noches. No, eso está ahí en el libro. Era para algo gráfico. Él era el hijo preferido del padre y el hijo preferido de la madre, y eran 7 hermanos. Por varios motivos, que uno que tiene hermanos se da cuenta por qué el otro hermano es preferido y no uno. Porque es más simpático, es más elegante, es más pintón, está siempre con buen humor. Me pasa a mí, le pasa a mucha gente. Me río porque mi tía es la madrina de mi hermano. Y era así, Mujica era un sol ahí en esa casa. La madre era una mujer muy, muy católica, quería tener un sacerdote, él era el preferido,
era la gran alegría de la madre. Y el padre pensaba que Carlos Mujica iba a ser su sucesor, no solo como abogado, y de hecho él estaba estudiando Derecho cuando entró en el seminario, sino también por sus dotes políticas, porque era tan simpático y se interesaba tanto por la política que el padre decía, este es mi preferido también. Y los hermanos, con hidalguía y madurez, lo reconocían. O sea que eran todos conservadores, pero bueno, este era brillante, era otra cosa, ¿no? Era muy completo, no brillante desde el punto de vista intelectual, sino brillante como personalidad, ¿no? Yo me quiero referir a la primer pregunta que hizo la señora y te quiero hacer una observación. A través de las preguntas que escuché, yo no conozco mucho del tema, pero por edad lo viví. Y soy de una familia muy católica, tengo tíos sacerdotes y estudié en la Universidad Católica Argentina. Y a través de las preguntas he visto que lamentablemente, es lo que siento, que la grieta de esa época no pasó. Creo que vos quisiste que cada uno repiense su posición, pero a través de las preguntas he visto que cada uno sigue con su posición. Muchas gracias por tu libro, me pareció fantástico. Yo tengo una sensación parecida, pero es porque no han leído el libro. Vamos terminando entonces. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien quiere agregar? Bueno, final, ¿no? Comenzamos con Francisco y terminamos también con él. Les voy a leer otro texto muy breve. Dice, aprendamos de la historia, sobre todo de sus páginas negras, para no volver a cometer los errores del pasado. Bueno, ya se dijo acá, ya lo dijo también el autor, esto mismo. Y así comienza el Papa la introducción de Vida, que es el último libro que se está vendiendo ahora en las librerías, donde dedica un capítulo a la guerra sucia, ¿verdad? Y bueno, yo para terminar diría, Ceferino, me cambiaste algunas cosas. Me cambiaste algunas cosas y te agradezco, porque creo que crecí con el libro. Te confieso que no pensaba que iba a cambiar nada, pero cambié. Bueno, me parece que esta es la enseñanza, ¿no? Que nos viene a dejar esta tarde, me parece a mí, y sobre todo la enseñanza que nos deja el libro y el autor. Muchas gracias.